Y voy a compartir ahora la pantallita. Ustedes me dicen si lo pueden ver. ¿Sí? Todos tienen acceso a la pantalla, todos pueden ver lo que tengo ahora. Sí, Profe. Perfecto. Che, sí, profe. Bueno, ahora vamos a empezar. Entonces, con el desarrollo de lo que sería, en nuestro caso, el TP1. Bueno, vamos a ver los ejercicios que corresponden, por ejemplo, al apartado 1. Fíjense, en el apartado 1, como les decía, por favor, si todos pueden tener el práctico sería ideal, ¿no? En el apartado 1, nos dan tres conjuntos. Nos dan un conjunto A, ¿eh? Como ya sabemos, entre llaves se expresan los elementos, y acá vamos a tener una cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, 3, 0, menos E, 1,74, periódico, raíz de 3, menos 3, un cuarto, menos un cuarto, y además el número pi. Este es el conjunto A. El conjunto B, recordemos que los conjuntos se expresaban con letras mayúsculas y todos los elementos se expresaban entre llaves, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo está expresado esto? ¿Por extensión o por comprensión? A ver, Por extensión. ¿todos de acuerdo? sí. Menos 0,25. ¿Y por qué está expresado de esa manera? A ver. ¿Por qué sería? ¿O cómo se dan cuenta que está expresado de esa forma? Porque no está como detallado. Mm, porque no está como detallado. A ver. No, va detallado, mostrando cada elemento del conjunto. O sea que estoy individualizando, ¿verdad? Cada elemento. Perdón, esto es raíz de 9. Voy a borrar, esto era raíz de 9. Sí. Ahora sí. Acá también está pi. Y además raíz de 3 sobre 3. Bueno, listo. Sobre estos conjuntos nos piden que hagamos una serie de operaciones. Por ejemplo, si yo les digo que al conjunto A debemos intersectarlo con el conjunto B, recordemos que la intersección era sinónimo ¿de qué? De tomar todos aquellos elementos que eran ¿qué? Común a ambos conjuntos, ¿no es cierto? Entonces, si yo me fijo acá, por ejemplo, el 3 como primer elemento del conjunto A, ¿está repetido en B? Y no, ¿verdad? Porque acá tengo menos 3. Acá está el menos 3. El 3 solo no está. ¿El 0 está repetido en el conjunto B? Sí. Sí. En este caso sí, entonces deberíamos de colocarlo. Ahí está. Colocamos el 0. Menos E, ¿está repetido en No. B? No. No. 1,74. Factorial. Perdón, periódico en 74. No. Periódico. Raíz de 3. ¿Está? Sí. No. Ahí está raíz de 3 sobre 3, pero raíz de 3 solito no está. El menos 3, sí, está acá. Sí. Entonces debemos de colocarlo. Menos 3. Muy bien.
Ahora tenemos menos un cuarto, que no está. Y el número Está, pi. profe, nada más que está expresado en decimal. Sí, señor, Claro. correctísimo, correctísimo. Acá, el menos un cuarto, yo lo puedo expresar como decimal y es el equivalente de menos 0,25. Muy bien por la observación, menos un cuarto. Y por último, el número pi, que sí está Sí, repetido. sí está. Entonces, bien, ahí estaría resuelta la operación con conjuntos de la intersección entre A y B. Hagamos un repasito muy rápido, como para recordar algunas cositas. El número 3. ¿A qué grupo numérico o a qué conjunto numérico pertenece? Naturales. Entero. Naturales o enteros. Podría ser un entero, positivo en este caso. También podríamos decir que es ¿quién? Un número, o que pertenece al número de los naturales. Racionales. Inclusive podríamos decir que es un racional. ¿Sí? El 0, Número cardinal. Número cardinal. Número cardinal. el 0 pertenece al grupo de los cardinales o también Entero. al conjunto de los enteros. Y de los Menos e, irracional. Irracional. irracional, correcto. Correcto, es la base de los logaritmos neperianos y ya habíamos visto que era un irracional. Muy bien. 1,74 periódico, Racional. racional porque si bien tiene un número infinito de decimales, estoy viendo que hay una periodicidad en 74, eso implica que yo puedo expresarlo como fracción y por lo tanto es un racional. Muy bien. La raíz de 3, Irracional. un irracional. Muy bien. El menos 3 Entero. Entero. es un entero Entero. negativo, ¿verdad? Es un entero negativo. Muy bien. El menos un cuarto Racional. También. es un racional. Entero. Inclusive lo hemos visto recién, que menos un cuarto y menos 0,25 es lo mismo, así que sería un racional. Y el número pi, Irracional. un irracional. Irracional. Muy bien. Ahora, si nosotros queremos decir, ¿hay alguna coincidencia entre todos estos números del conjunto A, todos los números del conjunto B y todos los números del conjunto C? Y lo que podríamos Que decir todos son reales. que Son números reales. todos son reales. Muy bien, muy bien. Eso significa que vamos comprendiendo, lo cual está muy bueno. Listo, vamos a ver. Este era el apartado A del punto 1. Supongamos que tenemos ahora el apartado C, en donde me están pidiendo que al conjunto B lo intersectemos con los irracionales, con el conjunto de los irracionales. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer hincapié acá, en el conjunto B, y decir o analizar cuál de ellos, porque como estoy intersectando con un conjunto directamente, cuál de ellos son irracionales. La raíz cúbica de menos 11, ¿será un irracional? Sí. 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 Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a colocar acá raíz cúbica de menos 11. ¿El menos 3 es un irracional? No. No, No. No. ¿El menos 0,25? tampoco. No, Tampoco. porque ya vimos que era un racional. Muy bien. ¿El 0? Menos. No. No. ¿El menos No. 2? Tampoco. No. ¿El pi? Sí. 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 Bien, entonces colocamos pi. Y por último, raíz de 3 sobre 3. También. También. También es un irracional. Entonces, ahí ya tenemos establecido esta operación que nos está pidiendo, ¿no es cierto?, que hagamos la intersección entre dos conjuntos. El conjunto B, que lo teníamos acá reflejado, y además el conjunto de todos los irracionales. Muy bien. Este sería, o lo que correspondería, al punto 1.
Hay, son 6 los ítems que hay. Les voy a pedir que los vayan analizando, por supuesto, y luego si hay alguna duda, me lo plantean, ¿sí? Pero ese ejercicio se lo voy a dejar ya para ustedes. ¿Ok? Vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2, que también tiene algunos apartados, dice que hay que transformar las expresiones decimales que tenemos en fracción, siempre y cuando, por supuesto, sean posibles. ¿Sí? Por ejemplo, en el apartado A, yo tengo el número 0,12. Al 0,12, este decimal que está acá, ¿lo podré transformar en fracción? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Hay una forma Sí. muy rápida, como habíamos visto, que era ¿cuál? Directamente tomar el Sobre 100. número, como está en este caso, bien, Dividirlo en 100. dividido en 100. Muy bien, muy bien. Si nosotros lo dejamos así, ¿esto estaría mal o estaría bien? Y estaría bien. Estaría bien, Bien. ¿no es cierto? Pero, yo podría, Se además, simplifica. simplificar. Muy bien. Nosotros podríamos sacar cuarta y decir la cuarta de 12 es 3 y la cuarta de 100 es ¿cuánto? 25. 25. Entonces, el 0,12 es lo mismo que tener 3 25avos, ¿sí? Y eso me devolvería exactamente este número. ¿Sí? Ustedes tienen otra forma de llegar a este número que sería, si les resulta más fácil, ir sacando mitad en cada caso. A ver, chicos, por favor, los que están con el micrófono abierto. Bien, pasemos a otro apartado. Por ejemplo, en el apartado B, tenemos 5, a ver, no, perdón, era 3,5, 84, 84. ¿Sí? ¿Qué tipo de número es este? Periódico mixto. Es un periódico Relación. mixto, muy bien. O sea que acá estoy viendo que hay un periodo que es el de 84 el que se está repitiendo, así que yo voy a colocarlo de esa manera primero. 3,5, 84, periódico. Muy bien. Al ser un número que tiene periodicidad, significa que yo puedo encontrar su equivalente en fracción. A ver, como el compañero bien dijo, este es un periódico mixto. ¿Por qué? Porque además de tener periodicidad, hay una parte decimal que no es parte de esa periodicidad. Entonces, por eso, esto es un periódico mixto. Bien, ¿cómo hacemos para llevar esto a una fracción? A ver, ¿qué decía esa expresión que nosotros habíamos encontrado para poder resolver nuestro problema? Que yo tenía que colocar el número tal cual está y obviando las comas, o sea, en este caso será 3.584, y tenía que restarle ¿quién? Los números que Fuera están del fuera del periódico. periodo. Los números que estaban fuera del periodo, ¿verdad? O sea, en este caso será 35. A todo esto, yo lo tenía que dividir en una cifra o en un número que iba a estar confeccionado de la siguiente manera. Iba a colocar tantos 9 como cifra tenga el 9. periodo. Acá el El periodo tiene periodo. ¿cuántas cifras? Periodo. Tiene Dos. 2 cifras, ¿verdad? Por lo tanto voy a tener que Dos. colocar 2 9. Pero además, al ser un periódico mixto, me doy cuenta de que hay una cifra, en este caso, que no pertenece al periodo. Y eso me habilita a colocar un 0. Muy bien. Muy bien. Un 0. Perfecto. O sea que si yo resuelvo lo que tenemos acá, ¿sí? A ver, si alguien tiene las calculadoras a mano, por favor, así vamos haciendo más ágil esto. ¿Cuánto me da el numerador? 3.549. 3.549 sobre 990.
Fíjense que esta fracción que yo tengo acá es la representación de este número. O por lo menos es lo que nosotros estamos estableciendo. ¿Alguien me puede decir si efectivamente es así? Sí, sí, es así. Bueno, esto es algo que sería muy saludable, ¿no es cierto? Que todos puedan ir verificando, no solamente cuando ustedes lleguen a una expresión, como en este caso de la fracción, se queden con eso. Lo ideal sería, como les comentaba, ¿no es cierto?, que hagan, como corresponde, la verificación necesaria. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora con el apartado D. Vamos a hacer el D. En el apartado D, nosotros tenemos que el número es 5,4, 132, 132, y acá, bueno, sigue. ¿Qué tipo de número es este? Irracional. Es un número racional. Bueno, muy bien. ¿Cómo se dio cuenta que es racional? Irracional. Irracional. ¿Todos están de acuerdo? No. 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 A mí me parece que es un racional, considerando que estoy viendo que acá, por ejemplo, el 132 se repite. Periodo mixto. Es un Periódico periódico mixto. mixto en donde el periodo es 132. Cuidado, chicos, con eso. Bueno, en este caso, nuevamente, vamos a ver, al reconocer ya de que es un número racional, significa que yo lo puedo transformar en fracción, utilizando el mismo criterio del ejercicio anterior. O sea, vamos a colocar el número tal cual está, sin considerar las comas, y vamos a restarle lo que resta del número, ¿no es cierto? O lo que no es parte de quién, del periodo. En este caso será 54. El periodo. El periodo. Muy bien. ¿Y lo dividimos en cuánto? Sería Prefijo. 54. Perfecto. Acá veo que el periodo está confeccionado por un número que tiene 3 cifras, por lo tanto voy a colocar 3 nueves, ¿verdad? 39. Muy 9.990. Perfecto, bueno, Y y un el cero. compañero se adelantó, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta que acá hay una cifra que está dentro de lo que es la parte decimal y que no pertenece al periodo, voy a agregar un 0, y como Es dijo el ahí el periodo. compañero, será 9.990. Si nosotros resolvemos el numerador, ¿cuánto nos da? 54.076. 54.078 sobre 9.990. ¿Sí? Bien, y ahí tenemos ya representada nuestra fracción. ¿Eh? ¿Alguien puede verificar, por favor, para ver si eso es correcto? Sí, se verifica. Es correcto. Muy Es bien. correcto. Muy bien. O sea que, fíjense que todo lo que hemos visto hasta acá, ¿verdad? Que no es nada nuevo, sino lo que ya hemos visto en la teoría, se viene adaptando y viene cumpliendo con todo lo que nosotros estamos enseñando. ¿Sí? Ya estamos haciendo una verificación de todo esto. Muy bien. Como les había comentado, y algo que se los voy a decir ahora, chicos, no todo lo que un profesor dice es palabra santa. La recomendación siempre es que ustedes también lean. Lo que nosotros podemos hacer siempre es darle una guía, pero tengamos presente de que uno a veces se puede confundir en un signo, ¿sí? Se puede confundir en alguna expresión. Entonces, lo ideal, así como cuando arrancamos vimos que hay un compañero que estuvo atento en decir que menos un cuarto y menos 0,25 es lo mismo, ¿sí? Hay que estar siempre ahí en lo que es la lectura, en lo que es el estudio, lo que nosotros le podemos pasar en el material, ¿sí? Así que véanlo y vayan afirmando siempre con la cartilla de teoría que inclusive ustedes tienen, ¿ok?
Pero lo importante es que hasta acá todo lo que vamos viendo es perfectamente verificable. ¿Mm? Muy bien. En el ejercicio 3, bueno, no nos vamos a detener mucho porque son 4 fracciones muy elementales que están solicitando de que se expresen como decimales. Así que básicamente, a ver, si yo tengo 3 sobre 11, ¿cómo hago para expresarlo en decimal? Y bueno, habrá que dividir 3 en 11. Simplemente eso. ¿Sí? Y fijarnos si eso nos devuelve un resultado que tiene un número finito de decimales o que pueda llegar a tener algún tipo de periodicidad. ¿Sí? Así que al punto 3 lo vamos a obviar. En el punto 4, fíjense, hay algunas afirmaciones que están muy buenas, porque nos dice que tenemos que calificarlo en verdadero o falso, de acuerdo a las afirmaciones que ahí nos presentan. A ver, vamos haciendo y vamos operando juntos. De paso vamos a ir recordando algunas cositas. En el apartado A, dice, el producto de un número impar de números negativos siempre da como resultado un número negativo. ¿Sí? El producto entre un número impar de números negativos siempre da como resultado un número negativo. ¿Será cierto eso? Veamos. Si yo digo, tengo menos, lo vamos a poner así, menos el número 1 por menos el segundo número y por menos el tercer número. Esto dice que como resultado me va a dar un número negativo. Siempre. ¿Esto es cierto? Y sí, porque fíjense que si yo tengo Es un verdad. Sí. un número impar de números negativos, y si yo quiero tomar la propiedad asociativa, y yo acá asocio de a 2, esto me da positivo. Y me va a quedar siempre uno solito acá, que va a ser negativo, y por regla de los signos, ¿no es cierto? Esto me va a terminar dando negativo. O sea que esto es verdadero. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguien quiere consultar algo? Sí. Profe, disculpe, ¿lo puede repetir otra vez? Que siempre que nosotros tengamos un número impar de números negativos, el resultado será negativo. ¿Por qué? Porque si yo voy asociando de a pares, el producto de dos números que tienen el mismo signo me da resultado positivo. Eso significa que al ser impar la cantidad de números te va a quedar siempre un negativo acá. Y por regla de los signos, al final te va a terminar dando más por menos, lo cual será negativo. ¿Qué otra forma podríamos haber, o de qué otra manera lo podríamos haber interpretado? Si yo digo que tengo un número impar de números negativos, es lo mismo que yo diga, por ejemplo, yo tengo menos n elevado, por ejemplo, al cubo. ¿Y se acuerdan la regla que vimos ayer con respecto a la potenciación? Si yo tengo que la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es ¿cómo? Negativo. El resultado es negativo. Ahora, si la base es positiva, sin importar si el exponente es par o impar, ¿cómo es el resultado? Positivo. Positivo. ¿Sí? Bueno, listo. A ver, continuemos. En el apartado B, dice, la diferencia entre dos números positivos siempre es positivo. La diferencia entre dos números positivos, o sea, número 1 menos número 2, en donde el n1 y el n2 son positivos, o sea, positivo y positivo. Dice que la diferencia, es decir, la resta entre estos dos números, siempre es positiva. ¿Esto es cierto? Falso. Falso. Es falso. Esto es falso.
¿Sí? Esto es falso. ¿Cómo lo podemos justificar? Y bueno, si yo tomo el 2, por ejemplo, que es un número positivo, y le resto 3, que también es un número positivo, el resultado es -1. O sea, yo ya estoy obteniendo acá un número negativo. ¿Sí? O sea que esta afirmación es falsa. Muy bien. Vamos con el apartado C. El cociente de un número positivo y otro negativo es siempre un número negativo. Cociente, recordemos que es división. O sea que si yo tengo un número 1 y lo voy a dividir en un número 2, que por ejemplo es negativo, ¿cómo es el resultado? De acuerdo a lo que dice acá, Negativo, esto es creo. negativo. ¿Y es cierto? Sí, verdadero. Y por regla de los signos, esto sería verdadero, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. Sí. Esto también Sí. podría darse al revés, ¿verdad? O sea, decir, tengo -1 sobre n2. Y esto también va a ser negativo. ¿Mm? Muy bien. Perfecto. Hasta acá. Venimos sobre ruedas. En el apartado D. Dice que la diferencia entre un número positivo y otro negativo es siempre un negativo. A ver, si yo tengo n1 y le resto un número negativo, me dice que el resultado siempre es ¿cómo? Es negativo. ¿Esto es cierto? Falso. ¿Por qué es Falso. falso? Falso. 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 Tiene que Por ponerle regla- más. Yo voy a poner acá falso como ustedes dicen y vamos a ver cómo lo justificamos. Si yo tengo a n1 y le resto un número negativo, como alguien dijo por ahí, por regla de los signos, menos por menos es más. O sea que yo voy a tener un número positivo y esto se va a convertir en una suma. Por lo tanto, el resultado va a ser positivo y eso significa que lo que ustedes me dijeron, es decir, establecer que la afirmación es falsa, es correcto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Y vamos ahora al último apartado. Al E. En donde dice que la suma de dos números irracionales es necesariamente otro número irracional. O sea, yo tengo ahora que n1 más n2, acá tengo que decir con n1 y n2 perteneciente al conjunto de los irracionales. En principio, la suma de ellos me va a dar un número 3, ¿verdad? La pregunta, es decir, ese n3, que es el resultado de la suma, ¿pertenece a los irracionales? Sí. Para mí no. Perfecto. A ver, el que me dice sí, me gustaría que de alguna manera lo confirme, y el que me dice no, me gustaría que también me lo justifique. A ver. Porque las cifras de los números irracionales son infinitas. Entonces, bueno, Ajá. un número de cifras infinitas no va a llegar nunca a un resultado racional. Ajá. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Vos tenés una calculadora a mano? Sí, Bien. Yo te voy a proponer, igual les propongo a todos, por favor, que hagan la suma de dos números irracionales. Raíz de 2 más raíz de 3, por ejemplo. hay error, profe. ¿Cómo? Hay error. Error. A la pucha. Da 3,14. 62, 64, 37, infinito. La pregunta es,
les da un número racional o irracional. 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 Número racional. Bueno, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos las características que tenía cada sistema de numeración? Cuando hablábamos de si las operaciones eran o no cerradas. El conjunto de los irracionales ¿me daba irracional? A ver, piénsenlo un poquito, por favor. Piénsenlo un poquito. ¿Cómo O es la sí. pregunta, profe? Disculpe. Si la suma de dos números irracionales da un irracional. Esa es la afirmación. De hecho, dice de que la suma de dos números irracionales siempre da otro irracional. No, porque no siempre Es da falso. irracional. Es falso. Y si era una afirmación así. Bueno, esa es la afirmación. Esa es la afirmación. Lo que nosotros tenemos que decir, ¿sí? Es, ¿eso es cierto o no? Falso. Mm. Les hago otra pregunta, que era en realidad la que teníamos en carpeta como para hacerla. ¿Sí? No puede ser, no siempre es irracional, la suma de irracionales. ¿Me podés dar un ejemplo? Por ejemplo, raíz de 2 menos raíz de 2 y te da 0, que es racional. Pero eso es una resta. Pero es una suma, es el negativo del Lo que el compañero opuesto. quiere decir que podríamos hacer en todo caso, hacer la raíz de 2 más menos la raíz de 2. Claro, Y ahí obtendríamos un... un racional. Bien. O podríamos decir que inclusive podemos encontrar el 0 que pertenece al conjunto de los Naturales. Cardinales. Perdón, enteros, ¿sí? Para no irse tan lejos. ¿Mm? Entonces, recordemos que dijimos que con que haya una única situación que exime a la regla, esto ya cambiaría todo, ¿no es cierto? Toda la idea que tenemos. Entonces, si yo hago la suma de dos números irracionales, porque acá no hace la aclaración de que los números racionales sean además del mismo signo. ¿Sí? Entonces, hay que agarrarnos, así como hacen los abogados, de que siempre le van encontrando grises a las leyes. Bueno, acá dice la suma de dos números irracionales siempre o necesariamente da un irracional. ¿Mm? Entonces el compañero encontró de que si efectivamente yo hago la suma de dos números irracionales, inclusive de un irracional sumado a su, ¿cómo se llamaba? A su inverso, Su ¿no es opuesto. cierto? O a su opuesto, yo voy a obtener un 0 y el 0 ya pertenece al grupo de los racionales o inclusive si queremos ir descendiendo la escala al conjunto de los enteros y como alguien también dijo, podríamos decir pertenece al grupo de los cardinales. ¿Sí? ¿Ha quedado claro eso, chicos? ¿Alguien Sí. quiere preguntar Sí. algo al respecto? Sí, profe. Bien. Vamos a pasar ahora Profe, a otro. Sí, lo escucho. disculpe, le quería recordar que son las 11, nada más. Ah, bueno, buenísimo. Nos detenemos un segundito acá. Voy a pausar esto. Y ya mismo coloco en el chat la contraseña para la asistencia. Así no nos pasa de nuevo lo que nos pasó. Profe, Sí, después voy a subir para ver de vuelta el 1.
Quiero ver el procedimiento nada más. Sí, mira, yo te recomiendo, igual, para que no perdamos mucho tiempo, que después te puedas hacer de los videitos, de las clases que están grabadas, ¿sí? Igual ahora te lo subo, pero la recomendación es que puedan ver las clases que están grabadas, ¿sí? Ahí está, chicos, ahí les envié. Es HE de larga L 0, no es una O, es un 0 y una B corta al final, ¿sí? Ahí está, no sé quién me pedía recién que suba para que vea el ejercicio 1. ¿Sí? No sé si lo está... No se ve, ¿Cómo? se ve el 4. Se ve el punto 4. ¿Y cómo yo estoy viendo acá el ejercicio 1? Ya queda como en pausa, algo así. Ha quedado Sí, congelado. quedó en el 4. Tiene Ah, que bueno. dejar de presentar y volver a presentar. Bueno, listo, listo. A ver, vamos a volver con... Capaz que cuando reanude la grabación me va a permitir trabajar. ¿Sí? Bueno, listo. Seguimos con la grabación. A Ahora ver sí. ahora. Ahora sí, profe. Ahora sí. Muy bien. Ya, profe, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a abrir acá una nueva sesión para continuar con la ejercitación. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 5. ¿Sí? En el ejercicio número 5 también dice que hay que calificar con verdadero o falso y justificando en cada caso la respuesta. ¿Sí? Y acá vamos a ver solamente un par de estos. Hay bastantes ítems, pero se van a dar cuenta que es bastante fácil. A ver, vamos con el apartado A. Recordemos que tenemos que decir si es verdadero o no las afirmaciones que están acá. Tenemos 3 más 4 al cuadrado. Dice que esto es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Si ustedes se acuerdan, ayer dijimos que esto era ¿qué? La suma. No, pero ¿qué les había No se dicho puede de esto? aplicar A propiedad ver, definitiva. había una compañera que se reía cuando yo dije esto. Esto es tuto, no, malo. El profe mete la goma. ¿Sí? Esto no. Bien. Vamos con el apartado B. En el apartado B tenemos 12 dividido en 4 y esto está elevado al cuadrado. Y esto me dice que es lo mismo que tener 12 al cuadrado dividido en 4 al cuadrado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Por qué? Y porque acá estoy haciendo o aplicando la propiedad distributiva de la potencia con respecto al cociente. Y esto sí lo puedo hacer. Muy bien. Vamos con, a ver, el apartado F. En el apartado F, yo tengo la raíz de 36 más 64. Y esto es igual a la raíz de 36 más la raíz de 64. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso.
Ahora solamente 2 contestaron. Se ve que hay gente que tiene dudas. Falso, la raíz no es distributiva con falso. respecto a la suma. Muy bien. Ahí. Perfecto, perfecto. La raíz no es distribuible con respecto ni a la suma ni tampoco a la resta. Muy bien. Profesor, disculpe, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí, lo A mí me escucho. figura el ejercicio expresado en raíz cuadrada de 36 más 64 igual raíz de 36 más 8. Ah, bueno, está bien. ¿Es lo mismo? Ahora, sería, en este caso, a fines prácticos, ¿no es cierto? A ver, voy a ponerlo así. Raíz de 36 más 8. Lo mismo. ¿Esto es verdadero o es falso? Sigue siendo falso. Sigue siendo falso. Primero que nada, porque vuelvo a decir, la raíz no es distribuible con respecto a la suma ni tampoco a la resta. Inclusive podríamos haber puesto 6 más 8, ¿verdad? Claro. Seguiría siendo falso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Yo le voy a agregar uno más. Basándonos en esto y en todas las propiedades que hemos visto, como les dije, van a poder resolver esto sin ningún tipo de problema. A al cuadrado y esto elevado al cubo es lo mismo que tener a elevado a la 2 al cubo. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. 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 Epa. Falso. Alguien dijo verdadero ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a tener que poner falso aquí. Producto de vamos a- potencia se multiplica. Y vamos a tener que poner verdadero por acá. Si alguien dijo verdadero, bueno, vamos a ver. ¿Quién lo Sí, justifica? verdadero. ¿Quién lo justifica? A ver. Se multiplica con potencia. Ajá, por lo tanto. Falso. Por lo tanto, esto es falso. ¿Sí? En realidad, la afirmación correcta, ¿cuál tendría que haber sido? A la 6. A la sexta. Que esto es a elevado a la 2 por 3. O sea, como bien dijeron ustedes, a la sexta. Si nosotros lo hacemos de esta manera, 2 al cubo es 8, por lo tanto esto sería a la octava, lo cual sería incorrecto. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Muy bien, listo. Ya tenemos el ejercicio número 5. Lo demás también tienen para que ustedes lo puedan seguir trabajando. ¿Sí? Disculpe, profe. Lo escucho. ¿Lo podría hacer al E? Al E. A ver. Para que lo vuelva al práctico. Ahí está. Hagamos el E. A ver. Cambiamos acá la tinta. E. Dice que es 6 A, B y C dividido en 2 AC. Y todo esto al Q. Según esto me da 3 por B al cubo. Bien. Acá, antes de elevar al cubo, nosotros podríamos hacer algo, y si no, lo que podemos hacer es directamente aplicar la propiedad distributiva de la potencia con respecto al cociente. ¿Sí? Si yo lo hago de esa manera, lo voy a terminar haciendo muy largo el ejercicio, pero bueno, ya que estamos viendo el tema de propiedades, lo hagamos. Esto es lo mismo que tener 6A, B, C, todo esto elevado al cubo, sobre 2AC elevado al cubo. Y acá fíjense que yo podría aplicar también la propiedad distributiva de la potencia, pero ahora con respecto al producto. Entonces esto va a ser 6 al cubo por A al cubo por B al cubo y por C al cubo. Y acá, ahora en el denominador, tendré 2 al cubo por A al cubo y por C al cubo. ¿Hay algo que pueda simplificar acá?
como para ir más o menos achacando Ah, ya esto. sé. Al cubo y C al cubo. La Sí, A ahí. al cubo y la Esto 3 y al esto. C al 3. Y esto se va. Muy bien. Por lo tanto, esto me va a quedar 6 al cubo b al cubo sobre 2 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está acá se Sí. parece a esto y podríamos Sí. trabajarlo un poquito al 6 al cubo y al 2 al cubo. ¿Sí? Porque yo podría decir tranquilamente que esto es 6 sobre 2 al cubo por b al cubo. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Yo Sí. podría aislar esto Sí. y elevarlo al cubo, teniendo en cuenta justamente que estamos haciendo o podemos aplicar la propiedad distributiva de la potencia con respecto al cociente. Y ahora 6 dividido en 2, ¿cuánto es? 3. 3. 3. Pero fíjense que tengo 3 al cubo por b al cubo. ¿Se parece? Sí, sí se parece. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Por lo tanto, esto es, No. 27. Falso. o sea que esto es falso. Vale. ¿Mm? Entonces son esos detallecitos también, por favor, que hay que tener mucho cuidado al momento de ir desarrollando, ¿no es cierto?, los ejercicios. Que se parezca no significa que lo sea. ¿Sí? Por favor, y en matemática, menos todavía. ¿Sí? 2 más 2 es 4. No es 4,001, no, es 4. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Vamos. gracias. No, no, está bien. Lo importante es que siempre quede usted tranquilo, ¿sí? Y se queden con la idea clara de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Mm? Bien, vamos a hacer algún ejercicio de lo que es el punto 6. ¿Sí? Vamos a pasar luego al punto 7, ¿no? Parece medio obvio. Antes del 7 habría que hacer el 6. Pero bueno, el profe hoy está súper chispa, está súper despierto. Así que habla incoherencias como las que estoy diciendo ahora. Listo, a ver. Hagamos el ejercicio 6. En el ejercicio 6, lo que a nosotros nos está pidiendo es que apliquemos propiedades de potenciación y tratar de llegar siempre, ¿sí?, a una mínima expresión. Esa es básicamente la característica que tiene la matemática. Tratar de hacer o desarrollar una situación para que lleguemos al final a lo más simple que se pueda. Hay casos de los que sí y hay casos de los que no. Pero además nos están pidiendo que los exponentes sean, en principio, todos positivos. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a trabajar con el apartado A. Yo voy a hacer 2 de estos y les dejo el resto para que ustedes lo puedan analizar. En el apartado A tenemos 2x al cubo por y a la menos 3 sobre 8x a la cuarta y al cuadrado y esto elevado a la menos 1. ¿Sí? Fíjense que acá ya tengo ¿cuántos exponentes negativos? Tenemos 2. Tenemos 2. Fíjense que el primero que nosotros podríamos solucionar es este. De alguna manera vamos a llamarle el mayor exponente o el principal si ustedes quieren. ¿Qué significa que yo tengo un exponente negativo? Significaba que yo podía encontrar, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El recíproco, que era o resultaba de hacer 1 sobre la expresión que yo tenía acá. O sea que esto es lo mismo que tener 2x al cubo por y a la menos 3 sobre 8x a la cuarta y cuadrado. Y cuando yo tenía un recíproco... Sí, me escucho.
Antes de hacer el exponente negativo, ¿se puede simplificar dentro del paréntesis? Sí, sería lo ideal. Sería Sería lo más ideal. De corto, hecho, ¿verdad? vamos a hacer esta expresión, así, siguiendo desde afuera hacia adentro, y luego vamos a hacer lo que usted propone, ¿sí? Que va a ser muchísimo más rápido. ¿Sí? Bueno, Pero ahora vamos a aplicar todo lo que vimos hasta acá, que es el uso de las propiedades, ¿sí? Bien, recordemos que acá, una vez que encontramos el recíproco, el exponente quedaba positivo, ¿se acuerdan? Como acá es -1, acá no hace falta colocar, pero sabemos que habría un 1 positivo. Ahora, como acá yo tengo una fracción, nosotros habíamos visto que por propiedad, este denominador, este que está acá, al ser el denominador de un denominador, podía pasar ¿a dónde? Arriba, ¿verdad? Es decir, que esto se convierte en 8x a la cuarta y cuadrado sobre 2x al cubo por y a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. Y ahora No, fíjense profe. que yo podría ya Yo, simplificar. profe, ¿Cómo, querida? de que yo directamente obvié la parte de poner el 1 sobre el 2x menos No, 3. está bien. Es Capaz que como que yo hiciste lo lo mismo. invertí directamente. Bueno, listo, sí, no hay problema. No hay problema, lo podés hacer. Ah, perfecto. Yo acá porque quiero mostrar todo el procedimiento. Obviamente, cuando ustedes ya Sí. ganen la practicidad y la agilidad necesaria para hacerlo, usted ya puede invertir y no va a tener ningún problema. ¿Sí? Yo por el momento, como estoy iniciando esto, capaz que hay algún compañero que todavía no lo entendió, tengo que ir armando todos los pasos, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, ahora ya nosotros podríamos ir simplificando si queremos, por ejemplo, este 8 que está acá, con este 2, este 4 que está acá, con este cubo que está acá, y ahora me voy a detener acá un cachito. Entonces voy a poner 4x y cuadrado, todo esto sobre y a la menos 3. Fíjense, acá tengo el cociente de potencias de igual base. Cuando yo tenía un cociente de potencias de igual base, ¿qué pasaba con los exponentes? se restan. Se restan. O sea que yo acá tendría 2 menos 3. Por lo tanto, ¿esto cuánto me da? 5. Y a la 5. 5. Y ahí, fíjense, hemos llegado a una expresión en donde todos los exponentes son positivos. Positivo. Algo que decía el compañero al inicio, y que está perfecto también, es si podríamos, antes de hacer cualquier cosa, simplificar todo lo que se pueda adentro. Y sí, sería mucho más rápido. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, fíjense, ¿qué pasa si yo acá hubiese ya empezado a simplificar? Sí, yo voy a poner de nuevo la expresión acá para que no rayonee lo que ya está hecho. Ya tenemos 8x a la cuarta y al cuadrado. Yo acá simplificaría, por ejemplo, el 2 con el 8. Acá voy a tener un 4 y acá va a haber un 1. Acá, por ejemplo, este x al cubo se va con este 4 que está acá. Nuevamente vamos a hacer un paréntesis y vamos a colocar hasta acá lo que ha quedado luego de hacer esa simplificación. Voy a tener y a la menos 3 sobre 4 y al cuadrado. Y esto a la menos 1. Nuevamente, acá lo que voy a hacer es esta operación. O sea, esto sería lo mismo que tener un cuarto. Y acá yo tengo cociente de potencias de igual base. O sea que voy a tener y. Ah, perdón, me había olvidado de esta x que me había quedado acá. ¿Sí? Esta x que está acá. Voy a tener y a la menos 3 menos 2, ¿verdad? Porque los exponentes se tienen que
restar. Entonces voy a tener que esto es y a la menos 5 sobre 4x. Y esto, por supuesto, elevado a la menos 1. Como acá yo tengo un exponente negativo, significa que yo podría encontrar ¿qué? El recíproco. ¿Sí? Y el recíproco era 1 sobre este valor y el exponente me quedaba como positivo, ¿verdad? Entonces, razón por la cual esto es lo mismo que tener 1 sobre 4x y a la quinta. Y esto elevado a la menos 1. Y nuevamente, así como dijo la compañera, yo directamente ya puedo invertir acá porque el exponente es negativo. Y esto me quedaría como 4x y a la quinta. Y fíjense que es exactamente lo mismo que hemos obtenido antes. Y de hecho, tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Profe, Sí. ¿Lo escucho? ¿no pasaría Y5 como negativo? ¿Me va como de denominador? Sí, y lo hemos pasado acá. Si vos te fijas, está acá. Acá está en el Claro, pero no numerador. quedaría como que... Acá está en el numerador. Claro, pero no crea. Sí, Pero no, dígame. digamos, si invertimos la base donde está y menos, menos la quinta, o sea, no crea como denominador de denominador. No, porque acá está, fíjate. Esto, yo te lo traduzco acá, mira. Esto es lo mismo que decir 1 sobre 4x por y a la menos 5. ¿Sí? Esto y esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Ah, ya, ahora sí, ahora sí. Y ahora como este es negativo, esto sería 1 sobre 4x por 1 sobre y a la quinta. ¿Sí? Ya. ¿Ahora sí? Buenísimo entonces. Sí, sí, ya entendí, profe. Gracias. Bien. ¿Todos han comprendido, chicos, esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, Sí. yo tengo una duda cuando empieza a simplificar las X en el comienzo. ¿En el que está en No, azul no le o en el entendí que esa parte. está en el azul o el que está en En el que negro? está de azul. Ajá. Acá. Bien. Sí, no, esa parte no la he entendido. Lo que pasa es que vos tenés, fíjate, x al cubo que divide a x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, como vos sabés, yo puedo simplificarlo de esta manera, que es como lo hice acá. Si yo elimino estas 3x que están acá, yo estaría eliminando o simplificando 3x de abajo. Fíjate, esto es lo mismo que decir x por x y por x. Y acá abajo, ¿qué voy a tener? X por x por x y además por x. O sea que estas 3 que están acá, yo podría simplificarla con estas 3 y me queda un x. ¿Te das cuenta? Por eso es que yo he simplificado este x al cubo que está acá Ya, ya. con este 4 para que me quede esta x solita acá. ¿Ahora sí? Sí, Buenísimo. gracias. No, por favor. A ver. Los ejercicios que siguen de este punto siguen siendo de la misma característica, así que les voy a dejar para que ustedes también puedan continuar trabajando. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer lo que se llama ejercicio combinado. ¿Sí? Y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Vamos a hacer el punto o lo que corresponde al punto 7. ¿Sí? Al punto 7. Voy a hacer acá el apartado A. A ver. 7, apartado A. ¿Qué dice? 42 dividido en 7 más
2 por menos 6. Si hay algún error o me equivoco en algún signo, por favor, me lo van corrigiendo, ¿sí? Acá tengo 4 más menos 3 por 6 menos 10 más 2 por 1/2 elevado al cuadrado por 2 al cubo por 2 a la menos 5. Bien. Listo. En un ejercicio combinado, como este tipo de ejercicio, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Primero que nada, recordar, perdón, que la idea, cuando tenemos ejercicios combinados, es separar en términos. ¿Quiénes son los separadores de términos? Los signos más y menos, ¿verdad? Más y menos. O sea que yo podría tomar desde acá a acá un término y desde acá a acá otro término. Bien, ustedes me dirán, bueno, pero acá también hay un signo más, acá también hay un signo más. Sí, eso es correcto. Y eso, o esa separación de términos, la vamos a hacer en el numerador y en el denominador también por separado. Lo que sí tenemos que tener en claro que dentro de la operación general, este más que está acá me va a separar en dos términos esta expresión. ¿Sí? Y es la que yo tengo que tener inicialmente en cuenta. Bien, vamos resolviendo esto a ver qué forma tiene. Como yo tengo acá el numerador, y como les dije en el numerador, también podemos separar en términos. Vamos a hacer, lo voy a poner en otro color para que se distinga la separación de términos. Entonces, acá en el numerador yo tengo este término, y además tengo este término que está acá. Y en el denominador, ¿qué tengo? Tengo este término, y además tengo este otro que está acá. Y este último, que es el que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Veamos. 42 dividido en 7. De 6. De 6. Muy bien, sabemos las tablas, importantísimo. 2 por menos 6. A ver, vamos a poner el signo Menos más 12. acá. Menos 12. Menos 12. Perfecto. Todo esto sobre. Acá tengo el 4 que está solito, así que lo vamos a dejar tal cual está. Acá hay un signo más. Y ahora tengo menos 3 por 6. Menos 18. Menos 18. ¿Listo? Y acá tengo un menos 10. Listo. En principio... Menos 10. Uy, ¿qué pasó acá? Ahí está. Menos 10. Ahí está. Y ahora, veamos qué sucede acá. Fíjense que hay una característica que si ustedes son observadores, se pueden percatar de lo siguiente. Fíjense que todos los factores que están acá en este segundo término tienen algo en común. ¿Qué es quién o qué tienen en común? 2. El 2. El 2. El 2. Nada más que hay uno que nos está rompiendo todos los esquemas, que es este muchacho que está acá. La fracción. En medio. Pero esa fracción yo la puedo expresar como una potencia, Todo a la ¿sí? menos 2. En donde, correcto, muy bien, expresarlo como un número que no sea fraccionario, sino que sea un entero elevado a un exponente, en este caso negativo. Y es lo que voy a hacer. Yo por un lado tengo el 2. Ahora, el 1/2 es lo mismo que tener, como dijo el compañero, 2 a la menos 2. 2 a la menos 2. Muy bien. Y ahora, bueno, el resto queda como está, ¿no es cierto? 2 al cubo y acá 2 a la menos 5. Buenísimo, buenísimo. A ver, vamos haciendo, ya tratando de encontrar un resultado que se vaya aproximando más a lo que nosotros necesitamos. Acá yo tengo un 6,
Acá por regla de los signos, más por menos es menos. O sea, voy a tener menos 12. Acá voy a tener 4. Nuevamente por regla de los signos, más por menos, menos. 18 más 10. Bien. Y ahora, ¿qué me quedaría acá? Bueno, como ahora yo ya tengo todos 2 y tengo productos y todas las bases son iguales, ¿qué pasaba con los exponentes? Profe, el 10 es negativo. Ah, el 10 es negativo, perfecto. ¿Ven? 1 es humano. 1 es humano. Parece que no, pero 1 es humano. Perfecto. O sea que acá vamos a tener menos 10, como dijo el compañero. Muy bien. Y ahora vamos con el segundo término. Segundo término, yo tenía acá un positivo. Entonces yo tenía que colocar la base. ¿Y qué pasaba con los exponentes? Ya tienen que sumar, ¿verdad? Sumaba. O sea que voy a tener 1 menos 2 más 3 menos 5. No. Listo. Ahora sí. Estamos en condiciones de encontrar prácticamente el resultado, ¿verdad? Lo único que vamos a hacer es un paso más. 6 menos 12 menos 6. Sobre. Menos. Menos 6, Acá tengo. perdón. Cuidado. 4 menos 18 es menos 14. Menos 14 menos 10 es menos 24. Menos 20. Y acá, más 1 menos 2, Queda positivo. Ahora menos 3. ¿sí? Es menos 1. 1. Menos 1 más 2, perdón, menos 1 3. más 3 es 2. 2. Y 2 menos 5. Menos 3. 3. Perfecto. Todavía no hemos llegado al resultado final, pero ya se va pareciendo a lo que yo necesito. Primero que nada, acá la fracción me va a quedar positiva, ¿verdad? Porque tengo Sí. menos por menos que es más. Yo podría simplificar acá y sacar sexta. Un cuarto. Muy bien, esto es un cuarto. Un cuarto. Un octavo. Y acá, esto es lo mismo que tener. Un octavo. Bien, esto es lo mismo que tener, como dijo el compañero, vamos a hacer siempre un pasito más por ahora para que nos vamos adaptando. Después ya, cuando ustedes le encuentren la solución al problema, será mucho más rápido. ¿Sí? Como el exponente es negativo, podemos poner su recíproco. Por lo tanto, esto es lo mismo que tener un cuarto más un octavo. Profe, que no. ¿Lo escucho? Profe, ¿Cuánto un no cuarto que sería queda negativo. negativo? No, porque acá vos tenés que el 6 está con un signo negativo y el 24 está con un signo negativo. Por regla de los signos, menos por menos es más. ¿Está? Ajá, ya sé. Gracias. Bueno, ¿cuánto daría esa operación? 3 octavos. Octavo. 3 octavos. 3 octavos. Bien. 3 octavos. Resultado de nuestro ejercicio. Bien. ¿Vamos bien, chicos, ahí? ¿Se ha Sí, profe. entendido esto? Perfecto. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bien. Vamos a agregar una sección nueva para seguir con esta parte de ejercitación. A ver, hagamos otro ejercicio. Vamos a hacer el E. Vamos a hacer el E. Para hacer el ejercicio E, fíjense, necesitamos acá la expresión que va a ser 10x más y por 10 a la y
menos X por 10 a la Y más 1 y todo esto sobre 10 a la Y más 1 y acá tenemos por 10 a la 2Y más 1. ¿Mm? Bien. A ver, veamos. Hay algo que de movida podamos ir simplificando para llegar a algo más simple. Los exponentes. Los exponentes. Pero ¿hay alguna 10 y expresión más que ya... El 10 elevado a la y más 1. Bien, más o sea, uno. este y esto lo podríamos ir ya simplificando. ¿Sí? Se van. Y ahora vamos a valernos de una propiedad. Vamos a valernos de una propiedad que me decía que cuando yo tengo acá exponentes sumados o restados, esto era consecuencia de decir que yo tenía o un producto o un cociente. ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo que tengo 10 elevado a la Profe. Y a la X más Y. Sí, dígame. Lo escucho. Ya son las 11:30, así pasa el código. Ya lo pasé, ¿no? Ah, bueno, ya me fijo, disculpe. No, por favor. Ya está en el chat. Bien, entonces, vamos a hacer eso. ¿Mm? Como acá yo tengo 10 elevado a la X más Y, esto es lo mismo que decir que yo tengo 10 elevado a la X por 10 elevado a la Y. Acá va a ser lo mismo. A pesar de que hay una resta, fíjense, yo podría decir que esto es lo mismo que tener 10 a la Y por 10 a la menos X, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y acá abajo vamos a hacer lo propio. Esto es lo mismo que tener 10 a la 2Y por 10 a la 1. ¿Sí? Ven que acá dice más 1. O sea, sería lo mismo que poner 10, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer, como tengo más de una letra utilizada en los exponentes, vamos a asociarlo. Entonces, yo tengo acá este que tiene X y este que tiene X. O sea que vamos a decir que esto es lo mismo que tener 10 a la X menos X. ¿Sí? Porque acá tengo un X positivo y acá tengo X negativo. ¿Mm? Por 10, y ahora tengo Y acá y tengo Y acá. O sea que es lo mismo que tener Y más Y. Y acá abajo, bueno, sí, no hay mucho más para hacer, quedaría como está. O sea, es lo mismo que tener 10 a la 2Y por 10. Acá me va a quedar 10 elevado a la ¿cuánto? Al 0. A la 0. Por acá 10 elevado a la ¿cuánto? 2y. A la 2y. Bien. Sobre 10 a la 2y y por 10. ¿Puedo simplificar algo? Sí. El 10 a la 2y con este que está acá. Hemos dicho que cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto daba? 1. 1. Y me va a quedar 1 sobre 10, que acá es lo mismo que poner 10 a la menos 1 si quiero, o si lo queremos poner como un decimal, ¿cuánto sería? 0,1. O sea que cualquiera de estas tres formas en la cual quede expresado nuestro ejercicio sería el correcto. ¿Está claro, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Sí, Perfecto. profe. Listo. Les va a quedar ahí unos cuantos ejercicios para que ustedes lo puedan hacer. Me gustaría mucho. No solamente porque me gustaría,
sino que sería muy interesante que lo hagan, como les dije. Nosotros no podemos desarrollar todo el ejercicio, todos los ejercicios, primero porque no nos daría el tiempo, pero además porque tenemos que dejar, obviamente, algo para que ustedes trabajen. ¿Está claro? Sí, profe. Así que por favor, vayan ejercitándose ustedes. Cualquier duda, por supuesto, la podemos ir viendo luego en el grupo. Ya para la semana que viene nos dijeron que vamos a trabajar también con lo que va a ser una clase de consulta, ¿sí? Que la vamos a poner, por supuesto, a contraturno, es decir, que la vamos a tener o a la siesta, o a la tardecita, o a la noche, ¿sí? Ya nos vamos a poner de acuerdo para ver en qué horario lo podemos poner. ¿Sí? Muy bien. Continuemos. Vamos a ir con el ejercicio, ahora con el 8. Vamos con el ejercicio 8. Me dice que tenemos que expresar los radicales que tenemos acá como potencia de exponente racional y si se puede, tenemos que resolver. ¿Sí? Bien. Si nosotros tomamos el apartado A, me dice que esto es raíz cúbica de 5 a la 9. Como yo tengo que pasar esto como exponente, recordemos, ¿qué me decía la regla, chicos? Cuando yo tenía o podía pasar una fracción a exponente, que yo tenía que colocar la base, en este caso es el 5. La base. Y esto me iba a generar un exponente fraccionario. ¿En dónde? Como numerador iba ¿quién? La potencia que tenía la base, en este caso 9. Y como denominador iba a ir el índice que tenía la raíz. En este caso 3. Y fíjense que yo acá al exponente lo puedo simplificar, ¿verdad? Esto es 3 y esto es 1. O sea que sería lo mismo que tener 5 al cubo. 5 al cubo, ¿cuánto es? Es 125. O sea que ahí, fíjense, hemos podido hacer el apartado A utilizando todo lo que vimos, ¿no es cierto?, en la parte de fracción. Perdón, en el caso de radicación. Disculpen. Vamos a ver el C, que pareciera ser un poquito más complejo. ¿Sí? Pareciera. No es tampoco la muerte de nadie. Siempre hay que estar simplemente atento a lo que se nos plantea. Acá tenemos una raíz un poquito grande, la raíz quinta, de lo que es 3 por raíz de 3 sobre la raíz cuarta de 3. Todo esto, raíz quinta. ¿Sí? Bueno, en este caso la recomendación sería desde adentro irnos hacia afuera. Nuevamente nos encontramos con que tenemos, al igual que en el ejercicio que habíamos visto hace rato, hay un valor que es común, que es ¿quién? El 3. Eso significa que yo podría expresar todo lo que tenemos ahí en función de 3, eliminando estas raíces de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tratando de llevar cada una de estas raíces ¿a qué? A exponente. O sea, el 3, este que teníamos acá, quedará como 3, obviamente. Ahora tengo raíz cuadrada de 3. Entonces ponía el 3. Acá la potencia que tiene la base, en este caso el 3 tiene potencia 1. Y el índice de la raíz es 2, ¿verdad? Raíz cuadrada, entonces será 2. Y acá abajo, bueno, la base, que es el 3, tiene potencia 1. Entonces será 3, potencia 1. Y el índice de la raíz, en este caso, es 4. Bien. Vamos a trabajar con el numerador primero. Producto de potencias de igual base, ¿qué pasaba con los exponentes? Se suman. Vamos a hacer un calculito auxiliar acá. Y tenemos 1 más 1 medio es 3 medios, ¿verdad? Lo que acá voy a tener
3 elevado a la 3 medios. Dividido en 3 a la 1 cuarto. Ahora tengo un cociente de potencias de igual base. ¿Qué pasaba con los exponentes? Restamos. Se restan. O sea que voy a tener 3 elevado al resultado que me dé la resta. Entre 3 medios menos 1 cuarto. Acá yo tendría que sacar como un denominador que sería 4. 4 dividido en 2 es de 2 por 3, 6. 4 dividido en 4 de 1 por 1, 1. O sea que esto me da 5 cuartos. ¿Mm? Y 5 cuartos, además, positivos. 5 cuartos. Y por último, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, ya con esta última raíz, ¿verdad? Decir, yo tengo el 3, me va a quedar una expresión fraccionaria en la cual dijimos que el numerador iba a ser la potencia que tenía la base. O sea, 5 cuartos. Como tengo una fracción, en lugar de poner todo esto sobre algo, lo voy a expresar de esta forma. 5 cuartos dividido en 5. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hay algo que podamos hacer acá? Simplificar. Podríamos simplificar ¿quién? Simplificar. El 5. El 5, ¿verdad? Porque cuando yo trabajo con fracciones y hay una división, yo simplifico derecho, es decir, numerador con numerador. Derecho. Entonces, este y este se van. Por lo tanto, el resultado será 3 elevado a ¿quién? Bueno, recordemos que se hace producto de los extremos, producto de los medios, entonces 5 por 1, perdón, 1 por 1 es 1 y 4 por 1 es 4. O sea que el resultado nuestro será 3 elevado a la 1 cuarto, ¿sí? Como nos están pidiendo que lo pongamos, lo resolvamos de esta manera, poniendo un exponente, ¿sí? Eliminando la raíz y poniendo un exponente, lo vamos a dejar de esta forma. En este caso, sacar la raíz cuarta de 3, ¿cuánto quedaría? Bueno, esto es aproximadamente 1,32, más o menos. Más o menos. ¿Sí? Esto es aproximadamente 1,32. ¿Sí? Porque es 1,316, creo. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar como aproximadamente 1,32. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pero ¿por qué, profe, queda así como 1.31? 1.32, digo. Porque lo vuelvo a pasar. Lo redondeo. O sea, vos tenés que esto es 1,316. Como este segundo número es mayor que 5, a este lo cambio inmediatamente, lo subo a 2. Claro, pero a lo que voy, digamos, porque digamos, se le saca la raíz a 3 elevado a un cuarto. Y sí, porque vos tenés un exponente fraccionario. Si Ah, vos tenés un claro. exponente fraccionario, ¿Qué esto es lo mismo que pasa? tener raíz cuarta de 3. ¿O no? Ajá. Sí, 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 ahora sí. Muy bien. Profe, Sí, lo escucho. si hubiera hecho raíz de raíz, en donde dice la raíz quinta de 3 elevado a la 5 cuartos. ¿A dónde acá? Sí. También lo podríamos haber hecho y ver justamente de aplicar una de las propiedades que vimos ayer, ¿no es cierto? Cuando yo tenía raíz de raíz, ¿qué es lo que podía haber hecho? Está perfecto. Multiplican los índices. Multiplicaba los índices. Y asunto solucionado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. A ver.
Hagamos otro. Hagamos el F, a ver, que parece un poquitito más interesante por el trabajito que hay que hacer, pero no es tan grave tampoco. F. Tenemos a la menos 2 por la raíz de 1 sobre a. Todo esto sobre la raíz cúbica de a la menos 5. Bien, obviamente como acá tengo raíces, lo primero que habrá que hacer es tratar de expresar cada una de estas raíces como una potencia. Acá el a la menos 2, que es el menor de los males, queda como está. Antes de pasar esto, lo que voy a hacer es poner a esta expresión, que es una fracción, ponerla como una potencia. Antes voy a hacer un pasito más. O sea, esto es lo mismo que poner 1 sobre a, es lo mismo que poner ¿cuánto, chicos? A la menos 1. A la menos 1. Muy bien. Y acá yo ya tengo la raíz cúbica de a la menos 5. Muy bien. Ahora sí, vamos a expresar cada una de las raíces como exponente. Tenemos a la menos 2 por a la menos 1 medio, ¿verdad? Claro. Porque esta es la potencia que tiene la base y acá el índice que tiene la raíz. Lo mismo va a pasar acá abajo. O sea, esto va a ser a la menos 5, en este caso, tercios, ¿verdad? Menos 5 es la potencia que tiene a y el índice de la raíz es 3. Bien. Ahora resolvamos el numerador. Producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. O sea que yo voy a tener a elevado a la menos 2. Como acá es negativo, ¿sí? Yo voy a tener más, menos, entre paréntesis, medio. Bueno, acá este todavía no opera. Podríamos haber hecho todo en una única operación, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer bien despacito y como se tiene que ir resolviendo para que no haya inconvenientes. Luego de realizar esta suma en el numerador, vamos a tener que a va a estar elevado a la ¿cuánto? A la menos 5 medios. Menos 5 medios. Sobre a la menos 5 tercios. Ahora acá tengo un cociente de potencias de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? Deben de restarse. O sea que voy a tener menos 5 medios menos 5 tercios. Por lo tanto, esto sería lo mismo que tener a la menos 5 medios más 5 tercios, ¿verdad? Por regla de los signos, menos por menos es más. Entonces, ¿cuánto me da esto, chicos? Me da la 5 impresión que... sextos negativo. Bien, iba a dar negativo. Entonces, a la menos 5 sextos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Es así? Bien. Como esto es negativo, vamos encontrándole todas las posibilidades que nosotros tenemos. Como esto es negativo, esto sería lo mismo que tener... Sí, lo escucho. Ahí en el chat preguntaron por qué da 5 medios. No, le dijo si no quedaría. A ver, como resultado final, si no quedaría 5 medios. Porque ¿Por qué da 5? No entiendo la pregunta. ¿Por qué da menos 5 medios acá? ¿Esa es la pregunta? Yo tengo, profe, la misma duda, pero en la parte en la que suman los exponentes. Claro, bueno, profe, ahí donde está. Si nosotros tenemos acá esto, si nosotros hacemos esto, esta suma de exponentes, y bueno, si hacemos un calculito auxiliar, acá, tenemos menos 2, ya vimos que más por menos es ¿cuánto? Es menos, ¿ya? Menos un medio. Si usted saca acá factor común, perdón, común denominador, va a ser 2.
Nosotros sabemos que acá implícitamente hay un 1. 2 dividido en 1 es de 2. Por menos 2 es ¿cuánto? Es menos 4. 2 dividido en 2 es de 1. Por menos 1 es menos 1. Menos 4 menos 1, menos 5 medios. ¿Ahora sí? Ah, ya. Vale. Acá, como yo tengo un exponente negativo, esto es lo mismo que, o nos permite encontrar su recíproco, ¿verdad? Que sería 1 sobre ¿quién? A elevado a la 5 A sextos elevado a 5 positivo, ¿verdad? Y si nosotros quisiéramos poner esto como raíz, lo cual no sería ya lo ideal, porque lo que nosotros venimos haciendo es tratar de eliminar todas estas raíces para que me quede en función de un exponente, ¿verdad? Pero también podríamos ponerlo como la raíz esta de a a la quinta, para los que quieran. Pero la idea es que nosotros estamos llevando toda esta expresión a la forma de exponente. Como les decía recién, tratando de eliminar todas las raíces que hay en el medio. ¿Sí? ¿Ha quedado claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, y vamos a Sí, hacer, profe. nos quedan 15 minutitos, así que llegamos justo con todo lo que hemos visto. Vamos a ver el ejercicio 9. En el ejercicio 9, lo que vamos a ver son ejercicios de racionalización. ¿Mm? Que ese tema lo vimos también ayer. ¿Sí? Para el apartado A, tenemos 3 sobre la raíz de 2. ¿Sí? En este caso, que es uno de los que teníamos, estamos viendo que el índice de la raíz es 2. Razón por la cual yo tenía que multiplicar y dividir por la misma expresión. ¿Se acuerdan? O sea, esto va a ser raíz de 2 sobre raíz de 2. ¿Por qué multiplicábamos y dividíamos? Porque teníamos que buscar una forma de no alterar la expresión. Si nosotros nos damos cuenta, raíz de 2 sobre raíz de 2 es lo mismo que tener 1, ¿verdad? Y si yo multiplico esto por 1, obtengo la misma expresión. Entonces, de esa manera no la estoy alterando. Pero a ver, veamos qué daría como resultado. Bueno, acá voy a tener 3 raíz de 2 en el numerador. Y acá voy a tener raíz de 2 por raíz de 2. Será raíz de 2 al cuadrado. Lo cual me va a permitir eliminar la raíz con la potencia. Y de esa forma yo voy a tener 3 por raíz de 2 sobre 2. Y de esa manera hemos eliminado la raíz que teníamos en el denominador inicialmente. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. Sí, profe. Vamos a ver en el apartado C, por ejemplo. En el apartado C tenemos 3a sobre la raíz de 9a. En este caso tenemos toda la expresión que está dentro de una raíz cuadrada. Eso significa que al igual que en el ejercicio anterior, voy a tener que multiplicar y dividir por la misma raíz. O sea, la raíz de 9a sobre la raíz de 9a. Por lo tanto, acá voy a tener 3a por la raíz de 9a, mientras que en el denominador voy a tener la raíz de 9a elevada al cuadrado, porque el índice, al ser 2, hemos llegado a esta conclusión de multiplicar y dividir por la misma expresión, y acá eliminamos o simplificamos la potencia con la raíz. Por lo tanto, tendré 3a por la raíz de 9a, todo esto sobre 9a. Y fíjense que podría simplificar también acá, ¿verdad? Esta a con este, y sacar tercera de 3 es 1, y la de 9 es 3. O sea que la expresión, fíjense, ha quedado más chica todavía. Esto es raíz de 9a sobre 3. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos ahora con
otro de los casos de los que vimos ayer, por ejemplo, en el apartado D, en donde tengo x menos y sobre la raíz de x más la raíz de y. Acá yo ya tengo un binomio. Cuando yo tenía un binomio, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Multiplicábamos y dividíamos por ¿quién? Ponemos resta, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba eso? Multiplicábamos y dividíamos por ¿quién? Por el conjugado del denominador. O sea que esto va a ser raíz de x menos la raíz de y sobre raíz de x menos la raíz de y. Bien. Entonces, acá vamos a tener el producto de los numeradores. Por el momento, no es necesario que hagamos propiedad distributiva, por lo menos acá. Pero en el denominador sí lo vamos a tener que hacer. Por ahora. Después ustedes se van a dar cuenta que esto responde a un caso de factor E. Raíz de x por raíz de x. Esto es raíz de x al cuadrado. Más por menos es menos. Y acá voy a tener la raíz de x por la raíz de y. Y ahora vamos con el segundo elemento. Más por más es más. La raíz de y por la raíz de x. Pero ahora tengo más por menos, que es menos, raíz de y por raíz de y, raíz de y al cuadrado. Cosas que podamos simplificar. Bueno, si nosotros nos damos cuenta acá en la parte central, esto y esto se puede simplificar. Están en diferente orden, pero como sabemos en un producto, el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto lo puedo simplificar. En este primer término puedo simplificar la potencia con la raíz, lo mismo que sucede acá en el último término. Si nosotros pasamos esto un poquito a limpio, esto será x menos y por raíz de x menos la raíz de y. Y acá abajo, ¿qué me queda? Bueno, me va a quedar x menos, ¿sí? Porque hay que respetar el signo, menos y. Y fíjense que esto también me va a permitir hacer algo acá que es simplificar. Esto, con esto que está acá, dándome como resultado simplemente raíz de x menos la raíz de y. ¿Sí? ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Bien. Y vamos a hacer, de este punto, vamos a hacer un apartado más, que va a ser el E. En donde yo tengo menos 7 sobre la raíz cúbica de A al cuadrado. Cuando yo tenía que racionalizar este tipo de cuestiones, en donde ya el índice de la raíz no era 2, ¿se acuerdan? Yo tenía que multiplicar y dividir, y ponía, primero que nada acá, una raíz con la base, y acá ponía la raíz con la base. El índice de la raíz, ¿cómo tenía que ser? El mismo. O sea, que acá será raíz cúbica, y acá raíz cúbica. ¿Y cuál era la potencia que tenía la base? La potencia que debía de colocar en la base era el resultado de restar el índice y la potencia. Bueno, acá es una casualidad. 3 menos 2 es 1. Entonces quedará como A a la 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan del procedimiento? Este era el tercer caso que nosotros veíamos cuando teníamos que racionalizar. Entonces, vamos a hacer el producto. Esto será menos 7 por la raíz cúbica de A sobre. Acá yo podría hacer, ¿qué, chicos? Podríamos asociar las raíces, ¿se acuerdan? Porque tienen el mismo índice, valiéndome de la propiedad distributiva de la radicación con respecto al producto. O sea que esto sería lo mismo que tener la raíz cúbica de A al cuadrado por A. Entonces acá tenemos menos 7 raíz cúbica de A. Y acá voy a tener la raíz cúbica de... Como debo de sumar los exponentes,
2 más 1 es 3. Y ahora yo puedo simplificar este cubo con este índice, anulándose, y de esta manera yo voy a tener menos 7 raíz cúbica de A sobre A. Y de esa manera yo ya tendría el resultado, ¿no es cierto?, de mi racionalización, y como ustedes se habrán dado cuenta, hemos podido eliminar la raíz que estaba en el denominador inicialmente. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? No, profe. Oh, claro. Bueno. No. Y como hay un ejercicio más que tiene que ver con el tema racionalización, y que lo vamos a hacer, es el ejercicio número 10. ¿Sí? Y con esto ya los voy a liberar, los dejo tranquilos. Hay que leerlo bien al ejercicio, ¿no? Porque dice, indique cuál es la expresión correcta. Yo calculo que lo que han querido decir es que el resultado tiene que dar raíz de x menos raíz de y. ¿Sí? Este es el resultado. Y ver cuál de las tres expresiones que me dan abajo es la correcta. ¿Sí? Para el primer caso, yo tengo x más y sobre raíz de x más raíz de y. Si yo, ahora, al tener un binomio, multiplico y divido por el conjugado, esto será raíz de x menos raíz de y sobre raíz de x menos raíz de y. Yo acá voy a tener x más y por raíz de x menos raíz de y sobre, acá cuando yo hago el producto ya vimos que esto me da x menos y, ¿sí? Es lo que habíamos hecho en el ejercicio de acá. Fíjense que no puedo simplificar nada, porque acá tengo sumado el x más y acá están restados. Así que este sería el resultado que estoy buscando. No. Entonces, el apartado 1 no es el que yo estoy buscando. ¿Sí? Vamos con el apartado 2. En el apartado 2 yo tengo x menos y sobre la raíz de x más la raíz de y. Multiplico y divido por el conjugado. Raíz de x menos raíz de y sobre la raíz de x menos la raíz de y. Acá nuevamente hacemos el producto de los numeradores. Raíz de x menos raíz de y. Acá porque tenemos su conjugado. Y acá fíjense que ahora sí ha quedado parecido al ejercicio, prácticamente idéntico. Perdón, no prácticamente. Es idéntico al ejercicio D, en donde me va a quedar x menos y. Y ahora yo puedo ya simplificar esto, ¿verdad? Y fíjense que ahora sí obtengo raíz de x menos raíz de y. No hace falta que yo ya vaya a analizar el otro punto. ¿Sí? Ya estamos viendo que en el ítem 2 se está cumpliendo lo que a mí me estaban solicitando. Sí. ¿Sí? De igual manera, si alguien quiere probarlo con la tercera opción, háganlo, se van a dar cuenta que no les da, pero por favor háganlo así se quedan tranquilos, ¿sí? Bueno. Bien, en principio, estos son algunos ejercicios bastante interesantes de lo que hemos visto hoy, para que tengamos una idea clara, ¿sí? Una idea clara de lo que estamos viendo hasta acá. En el ejercicio 11, ¿sí? Ejercicio 11, 12, fíjense de que hay problemitas bastante interesantes, tanto el 11 como el 12 son bastante interesantes para ver, en donde van a tener que hacer una racionalización, no es más que eso, ¿sí?
Y en el caso que se les pida directamente que encuentren un valor determinado, simplemente va a ser el reemplazo de alguna de las variables por lo que le está pidiendo. ¿Sí? Yo lo voy a dejar para que ustedes lo vean. Si es que hay algún inconveniente en alguno de estos dos ejercicios, lo vamos a poder ver en la clase de mañana. ¿Sí? Mañana vamos a terminar de completar esto, que nos está faltando la parte de intervalos, la parte de valor absoluto, y ya con eso completaríamos lo que corresponde al capítulo 1. Y ya solamente nos faltaría hacer la ejercitación de esa parte para tener toda la teoría y todos los ejercicios propuestos de este capítulo 1 listo, para dar ya inicio a lo que es el capítulo 2, que, como les había comentado, van a ser parte capítulo 1, capítulo 2, seguramente parte del parcial del día sábado. Lo que sí no sé si va hasta la mitad del capítulo 3 o solamente 1 y 2. De igual forma, ya les voy a estar informando y vamos a tratar de ver todo el contenido lo más antes posible para que tengamos algún tiempo quizás para hacer algún repaso. Pero ya en el día de mañana, como les decía, vamos a completar lo que sería entonces los dos temas que son valor absoluto y intervalos, desigualdades básicamente, y a partir de ahí ya completar junto con su práctica correspondiente, ¿sí?, los elementos para decir tenemos capítulo 1 completo ya, para repasarlo, tenerlo, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, guardarlo para consultarlo cuando ustedes dispongan, ¿no es cierto?, el tema de los videitos.